Y ahora sí, dándoles la bienvenida nuevamente a todos ustedes y reiterándoles el pedido de mantener los teléfonos móviles en modo silencio o vibrador dentro de esta sala, a modo de no interrumpir el transcurso de las conferencias, vamos a iniciar este quinto bloque titulado Retos en la Transición Energética. Vamos a dar inicio con la conferencia Rumbo Energético a cargo del señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y socio de Vidensa. Él es director ejecutivo de Vidensa Instituto, cuenta con un PhD en Economía por la Universidad Johns Hopkins, ha sido ministro de Economía y Finanzas del Perú y embajador en los Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional a nivel de gerencia en la Banca Multilateral de Desarrollo y también ha ejercido docencia académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y en diversas universidades de los Estados Unidos y también en el Perú a nivel local. Se desempeña como director independiente en diversas empresas en los rubros financieros, industriales y de servicios. Para nosotros es un gusto contar con la presencia del señor Luis Miguel Castilla, a quien vamos a recibir con un cálido aplauso. Bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá en este nuevo evento de Perú Energía para tocar un tema que creo que es clave en el mundo y en nuestro país. De hecho, esta mañana estuve en otro evento donde también se tocó el tema de transición energética y creo que tener a economistas hablando de estos temas es un avance. Usualmente eran ingenieros, eran especialistas en el tema de energía o en el tema ambiental, pero la importancia económica que tiene la transición energética en el mundo y en el país es de tal trascendencia que obliga a tener una posición respecto a un tema que es clave para nuestro desarrollo futuro. Rumbo energético, transición energética a la medida del país. Y creo que voy a poner el foco en el concepto a la medida del país, porque esto es un proceso, como sabemos, irreversible en el mundo, pero tenemos que ser conscientes, y creo que todos lo somos, de aprovechar nuestros recursos naturales para transitar hacia una economía baja en carbono. Creo que eso es el concepto que perseguimos. El rol de gas natural es sumamente importante, es complementario a otras energías que tenemos en el país, otras fuentes de energía que tenemos en el país. Y yo quisiera, más que repetir diagnósticos, es plantear algunas interrogantes respecto a la política pública en un sector que es tan trascendental y en un tema tan importante para no solamente nuestro país, sino en la discusión internacional. Partiendo por el hecho de que debe preocuparnos que el calentamiento del mundo sigue. Eso es algo ineludible, la recurrencia de fenómenos naturales, y creo que lo vivimos muy cercanamente el año pasado, que nos afectó tremendamente no solamente el fenómeno del Niño, que no está necesariamente asociado a los cambios asociados al calentamiento del mundo, sino tenemos cada vez sequías más pronunciadas y de hecho la sequía del año pasado afectó muchísimo y puso en entredicho la seguridad en el suministro y se vio afectado el costo de la energía en el país. Entonces creo que es un tema que es de crucial importancia y relevancia y sigue siéndolo por lo que pasa en el mundo. Ahora, indudablemente que nuestro país necesita una transición energética. Es indudable una estrategia, una política pública mirando a largo plazo. Esto, evidentemente, el móvil inicial es, y quizás el más conocido, es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que ahí hay consenso internacional y hay compromisos que el Perú ha adquirido en la materia. Hay aparte de ello, un objetivo de mejorar la seguridad energética en el país y a medida que vamos sufriendo los shocks climatológicos, esto se torna cada vez más importante porque hay un costo económico
muy fuerte de no contar con un suministro seguro y de calidad y confiable. Y lo que hemos visto es que tenemos que reducir nuestra altísima dependencia de combustibles fósiles importados. Entonces yo creo que esto en general es compartido por la mayoría, si no por todos, respecto a este imperativo. Ahora, creo que acá no voy a ahondar en temas que son conocidos por todos. Nuestro país no es la fuente del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. La proporción de emisiones de nuestro país es ínfima, mínima, 0,3%, y de hecho, uno ve a nuestra región, en Sudamérica en particular, somos emisores muy exiguos comparado obviamente con el mundo desarrollado y otros países emergentes enormes como China, India y otros, que de hecho se discutía en un evento por la mañana la importancia que tiene tener una estrategia al respecto. Entonces no somos los emisores y efectivamente si uno se fija cuáles son las fuentes de emisión en el mundo y cuáles son las fuentes de emisión en el Perú, uno ve una diferencia muy grande y notoria. Si uno se fija en el mundo, la fuente de electricidad representa más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y en nuestro país es 7%. No obstante ello, el debate tiende a centrarse en la matriz eléctrica en particular y dejamos de lado otros temas que sí son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero: la agricultura, el uso inadecuado del suelo y el transporte son fuentes importantes de emisiones. Pero uno ve si es que la política pública está centrada en esas fuentes de emisiones y la respuesta es no. Hay una fijación, en mi criterio, en el tema eléctrico en particular, cuando la data muestra que la atención debería estar puesta en otros sectores a diferencia del mundo. Ahora, cuando uno, igual viendo la composición energética de nuestro país, uno ve diferencias respecto al mundo. Si uno ve las fuentes no renovables, acá no hablo de electricidad, sino de energía como un todo, vemos que tenemos una menor dependencia de fuentes no renovables comparado con el mundo. El mundo tiene 86% de su energía viene de fuentes no renovables y en particular viene de la fuente de petróleo y carbón. En nuestro caso, la participación es mucho menor y si vemos, por ejemplo, el gas natural, que es una fuente no renovable, la que más utilizamos en nuestro país en el tema fósil, vemos que a diferencia del mundo, en nuestro país es relativamente alta, 40% en nuestro país, frente al 27%, siendo esta una energía relativamente limpia y, como se ha denominado, una fuente de energía de transición absolutamente complementaria con otras fuentes de energía renovables, incluidas las no convencionales. Por el lado de las renovables, vemos que nuestro país tiene el doble de participación que el mundo. Nuestro país, 28% de las fuentes de energía son renovables, a diferencia del mundo que es 14%. Entonces aquí tenemos una ventaja y en la composición sí vemos que en nuestro caso la hidroenergía es la dominante. Y las RERs no convencionales, las energías no convencionales, como la eólica, la solar, entre otras, tienen un peso mucho más reducido comparado con el mundo. Yo creo que estos hechos son conocidos por el público, por todos ustedes especialistas en la materia, pero quizás el debate nuevamente no está centrado donde debiera estarlo y más bien es propicio ponerle énfasis donde toca. Hablando de electricidad, per se, vemos que tenemos una fuente, una matriz eléctrica bastante limpia comparado con otros países y si uno se fija en la hidroenergía, 48% de la generación de electricidad, 45% el gas natural, la energía térmica, y un porcentaje menor son las renovables según las últimas cifras del COES. Entonces, acá
el punto de partida es uno bastante ventajoso para el Perú, a diferencia de otros países como Chile, que importa gas caro, por ejemplo, y que tiene cierta dependencia todavía del carbón, y ni hablar de países como Colombia, donde la participación de las energías fósiles son mucho más importantes que en nuestro país. Ahora, creo que es importante poner, y acá había un énfasis en la discusión, en la jornada, del rol complementario que tiene el gas natural. De hecho, mañana toca hablar de Camisea, un proyecto que este año cumple 20 años y la transformación del país es notable. Yo me quisiera sumar a las palabras de César Butrón de reconocimiento de dos personas que tuvieron un rol muy importante en el proyecto de Camisea, tanto Jaime Quijandría, con quien yo tuve el honor de conocer y trabajar a la distancia en Washington, y Daniel Jocam. Yo creo que son dos personas visionarias que impulsaron un proyecto y hoy día vemos, luego de 20 años, cómo transformó al país. De ese tema se va a hablar mañana, no voy a ahondar más, pero creo que tenemos que ser conscientes que cuando hablamos del gas natural, y eso se va a hablar con más detenimiento, ha habido ahorros importantes en este cambio en la matriz energética en el país, una reducción en los costos de energía que nos hacen un país competitivo y también es una fuente de ingresos para los gobiernos locales, regionales, por el canon y regalías. Creo que cuando uno habla de descarbonizar la economía, como es parte de los objetivos de la agenda internacional, se tiene que ponderar que hay costos en este proceso. Costos en pérdidas de regalías, costos en canon que se dejaría de recaudar y que es la fuente de financiamiento de obras de inversión pública en las jurisdicciones donde se encuentran estos yacimientos. De hecho, en Colombia, cuando el presidente Petro era candidato, él prometió descarbonizar completamente la economía colombiana. Y eso, hubieron sendos estudios que calcularon el costo económico de descarbonizar a esa economía. Y creo que son ese tipo de análisis que tenemos que, dato en mano, llevar adelante y de hecho en unas semanas vamos a revelar un estudio que hemos hecho de cuál sería el costo económico de una reconversión hacia una menor dependencia del gas natural en el país. Y ahí tenemos algunas sorpresas frente a la reducción relativa de gases de efecto invernadero. Ahora, los renovables son ciertamente una gran oportunidad, y me refiero a los renovables no convencionales, y especialmente si uno ve la reducción de los costos, que había una reducción dramática. De hecho, mi amigo Juan Miguel Cayo escribió una columna recientemente en el Comercio y muestra esta reducción que se ha hecho y estas inversiones que vienen en el mundo y en el país, y los costos se han reducido de manera exponencial. El costo de la energía solar entre el 2009 y el 2021 se ha reducido en 90%, y en el caso de la energía eólica ha evidenciado una reducción del 72%. Entonces, esto hay que aprovechar, porque justamente esto viabiliza muchos proyectos, dado que es una tecnología mucho más accesible en el presente. Y eso que nosotros hemos estado ya subsidiando este tipo de proyectos en el pasado a través de peajes en el sistema principal de transmisión. Uno ve Viacá, el corte más reciente, al año pasado, los peajes de conexión han representado subsidios cruzados por 1.300 millones de soles. Y en particular la prima RER ha tenido un rol importante para viabilizar proyectos de RERs en el país, que hasta la fecha son poco menos de 2.000 millones de dólares de subsidio a proyectos que hoy día quizás con esos costos que han reducido significativamente no meritarían tener ese tipo de apoyo, porque ya es el mercado el que se ha encargado de reducir los costos. En el país tenemos una riqueza no solamente en el cobre,
para atender como metal crítico la electromovilidad y esta reconversión al transporte, sino también tenemos muchos recursos naturales y los proyectos que están en cartera en hidroelectricidad, en energía solar, eólica, son muy importantes. Solamente en Arequipa, por ejemplo, que estuvimos de visita hace poco, hay una cartera de proyectos por 1.300 millones de dólares en proyectos solares. Entonces hay un potencial importante y es una energía que debe ser utilizada a futuro. Y si uno se fija cuál es la proyección, y esto utilizando también las proyecciones que hace el COES, el escenario es de una demanda que podría crecer los siguientes años en un escenario base en 3%, podría llegar a 4%. Esto me imagino va a ir en función de los proyectos mineros que, si logran materializarse, va a ser una demanda mayor. Y vemos que los proyectos, según el plan de transmisión del 2025 al 2034 del COES, hay proyectos que están, digamos, en curso. Hay 21 proyectos en el país que están en curso. Entonces, estamos en un sector dinámico y que tiene un potencial bastante importante. Creo que eso todos lo sabemos. Ahora, el punto de la presentación no era discutir lo anterior, que creo que todos o muchos ya comparten quizás ese diagnóstico de la complementariedad, de la oportunidad que tiene nuestro país, partiendo de ser un país rico en recursos naturales, pero requerimos un rumbo en esta transición. Y lamentablemente lo que observamos es que no tenemos un rumbo concreto. Hay muchas políticas que probablemente son producto de una altísima volatilidad e inestabilidad política en el país. Y acá un dato interesante, de hecho, que debemos contarle, es comparando, por ejemplo, la permanencia promedio de un ministro de Energía y Minas. Durante el gobierno de Alan García, al cual yo participé, al igual que el gobierno de Humala, un ministro de Energía y Minas en el gobierno de Alan García II duraba 30 meses en el cargo. En el gobierno de Ollanta Humala, 15 meses, hubo mayor rotación. Pero en la actualidad estamos viendo que la permanencia promedio de un ministro de Energía y Minas en el sector es de menos de 5 meses. Entonces, llevar a cabo una política pública con claridad y tener predictibilidad de cuáles son las reglas del juego y cuál es la estrategia a largo plazo, pues se ve dificultado si tenemos esta altísima rotación de autoridades y esta inestabilidad continua. Cuando uno ve cuáles son los móviles para tener una transición energética de calidad equilibrada y compatible con nuestros recursos naturales y nuestra competitividad, vemos que hay 3 elementos que deben ser puestos en la ecuación. Y esto no es una invención mía ni de nadie, esto es la práctica internacional. La sostenibilidad ambiental es la clave, la reducción de gases de efecto invernadero es la clave. Pero así de importante tenemos que abordar mantener una energía que sea competitiva y accesible en el país y en particular velar por la seguridad en el suministro. Y en este último punto quizás es donde los desafíos de las energías renovables no convencionales yacen. Yo creo que ahí es el tema central justamente para poder aprovechar esta reducción de costos y estas mejoras tecnológicas que hemos visto en el tiempo. Acá una serie de preguntas que creo que son importantes plantear. ¿Cómo vislumbramos nuestro sistema energético en el largo plazo? ¿Existe una política energética a largo plazo? ¿Cuál es esa? Yo recuerdo que en el pasado el Ministerio de Energía y Minas sacaba unos documentos estratégicos, NUME, si mal no recuerdo, y establecían ciertos porcentajes, tanto en hidroenergía, tanto en termoenergía, tanto en renovables. ¿Cómo se compagina eso con el hecho de haber como país adoptado compromisos de descarbonización o carbón neutralidad? ¿Qué pasa con la seguridad en el suministro en esos casos? Esto es importante abordarlo en una discusión que debe ser amplia
para ver qué cosa es más beneficioso para el país, buscando un equilibrio en esos tres vértices del trilema energético. Un tema discutido esta mañana, entiendo, es la importancia que tiene la inversión oportuna en líneas de transmisión, porque si estamos hablando de aumentar las fuentes de generación en el país, de todo tipo, es importante asegurar que haya las líneas de transmisión adecuadas. Y acá, lamentablemente, cada proyecto de transmisión se ha vuelto pues, muy complicado. Hay permisos, hay una serie de requisitos que dilatan la oportunidad de esas inversiones en el país. Cuando uno busca un incremento en la participación de las renovables no convencionales, ahí hay otros temas que se tienen que ciertamente abordar. Por ejemplo, los servicios complementarios, cómo se va a almacenar, y acá hay una discusión que tenemos que dar como país para asegurarnos de que no la intermitencia de esas energías pues no nos juegue en contra, y más bien cómo aprovechar esas energías renovables no convencionales para efectivamente tener un sistema mucho más confiable y seguro. Y acá un punto muy cercano a lo que yo veo es que veo un desorden muy grande en términos de las políticas de subsidios en el país. Se subsidia todo en el país, desde devolución del selectivo a los transportistas que usan diésel, subsidios al GLP, el selectivo no está necesariamente alineado, tenemos también los subsidios cruzados que se dan y tenemos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En toda esta política, evidentemente, hay un costo de oportunidad y una distorsión que tenemos que tomar en cuenta nuevamente para tener una política coherente respecto a qué subsidiar y cuál es la consecuencia de ello. En la actualidad, el Ejecutivo ha pedido al Congreso una serie de facultades en muchos temas. Esta ya es la penúltima lámina. En muchos temas. Precisiones en una ley que acaba de salir, el hidrógeno verde. Ha pedido también cambios en la normatividad para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación rural, lo cual está muy bien. En el tema de gas natural creo que hay dos o tres temas que son cruciales y que probablemente van a ser abordados, que es el hecho de que la demanda es absolutamente clave para viabilizar incrementos en la oferta de gas natural y para viabilizar exploración que en nuestro país no se ha explorado en el sector de hidrocarburos. Se reinyecta entre 20 a 30% al gas de camisea. Entonces, por falta de demanda. Y hay demanda, uno va al sur del país y hay un clamor, especialmente en Cusco, en otras partes, por tener gas. Y los esfuerzos de masificación del gas han estado centrados en Lima. Y hay un proyecto de ley en el Congreso donde no hay un acuerdo respecto a cuál debería ser ese impulso para justamente viabilizar esa mayor masificación y que no sea pues un tema de discusión solamente cuando haya elecciones, sino es un tema real donde hay una propuesta que planteó el Ejecutivo y que lamentablemente no ha visto hasta ahora el consenso y es un tema que ahora el Ejecutivo quiere legislar con facultades. Y en el tema de generación eléctrica hay distintos planteamientos y acá quizás el mensaje central es que tenemos que buscar cómo maximizar la complementariedad entre las energías que tenemos, la hidroenergía, donde también poco se menciona, la hidroelectricidad, pero también con cómo fomentamos ese sector de gas natural que ha sido importantísimo para el país y que es la transición, es la energía de la transición. En el foro que escuchábamos esta mañana, algunos que estamos acá presentes, se hablaba de que el proceso de transición va a tomar décadas y en ese periodo el gas natural tiene un rol importante para justamente aprovechar y transitar ese camino, pero necesitamos unas reglas claras, explícitas y señales y medidas que no introduzcan distorsiones en la política pública para así tener una transición energética hecha a nuestra realidad, equilibrada y, como escuché anteriormente, pragmática. Yo creo que eso es lo que el país necesita para aprovechar esta oportunidad.
Nosotros, en el instituto que yo dirijo, estamos poniendo un énfasis en aprender mucho de esto y en propiciar información y discusión sobre este tema en distintos foros, especialmente en regiones, para tener justamente una transición energética efectiva a partir de la información, no de dogmas ni de modas, sino de la información de lo que más le convenga al país, que es una transición energética equilibrada y hecha a la medida de nuestro país. Con eso termino. Muchísimas gracias.